Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Raquel Sánchez, soy bióloga y trabajo en la ONG Brinzal, y en esta charla os voy a hablar de las actuaciones que hemos propuesto para favorecer la presencia de polinizadores dentro del proyecto Arco Verde. Imagino que ya lo conocéis. El proyecto Arco Verde es un gran proyecto de la Comunidad de Madrid que pretende conectar 25 municipios de esta comunidad con los 3 grandes parques regionales y otros espacios naturales de interés a través de un corredor verde como el que estáis viendo en la imagen, y los objetivos de este proyecto son los que estáis viendo también ahí reflejados: fomentar la biodiversidad, la movilidad sostenible y la participación social. Como os habéis apuntado a este curso, imagino que a estas alturas ya sabréis quiénes son los insectos polinizadores, por qué son importantes, pero a modo de repaso rápido, pues bueno, hablar de la gran diversidad de especies de polinizadores que tenemos, porque son un grupo diverso de insectos que tienen en común en alimentarse de partes de flores, del néctar y del polen. Tenemos por un lado a las moscas florícolas, que estáis viendo ahí en alguna fotito un ejemplo de muchas familias. También tenemos escarabajos florícolas, por supuesto a las abejas, también algunas avispas polinizan, pero el grueso se lo llevan las abejas. Comentaros que, como el nombre de este curso, hay más de una abeja, no solo existe la abeja de la miel, sino que tenemos más de 1100 especies de abejas silvestres en nuestro país, así que imaginaos la gran diversidad que solo tenemos de polinizadores con las abejas. Y también polinizan las mariposas, tanto diurnas como nocturnas, ¿vale? Creo que no hace falta explicar por qué es importante la polinización y por qué son importantes los polinizadores. Ahí os dejo unos datos para que los tengáis claros, pero son imprescindibles, ya lo sabéis. Y la preocupación ha surgido porque ya hace tiempo, y que sabemos, hay múltiples estudios que han puesto de manifiesto que existe un declive generalizado. Como veis en esta diapositiva, hay evidencias de declive tanto de abejas como del resto de polinizadores en Europa, pero también en el resto del mundo. Estamos perdiendo, como veis ahí resaltado en rojo, tanto abundancia y riqueza de especies, que esto a la vez hace que también estemos perdiendo todas las interacciones que estas especies producen, ¿vale? No solo estamos perdiendo especies de polinizadores, sino también las relaciones que establecen con las plantas y que ya conocemos en cierta medida y que son realmente importantes. Debido a este declive, existe una gran preocupación, y muestra de ello es el importante desarrollo legislativo que ha habido en los últimos años respecto a la protección y conservación de los polinizadores. Ahí os dejo también unas pinceladas sobre las últimas leyes y estrategias que se han sacado tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Es importante que sepáis que a partir del 21 de septiembre del año pasado ya tenemos una estrategia nacional para la protección y conservación de los polinizadores, que hace un repaso de la problemática que tienen estos y establece una serie de medidas y de actuaciones para favorecerlos. Nosotros en realidad nos marcamos un objetivo claro cuando proponemos estas actuaciones, y es paliar en la manera de lo posible el declive del que estamos hablando, que están sufriendo las poblaciones. Para ello tenemos que actuar directamente trabajando para paliar los problemas y sus causas de desaparición. La más importante, como pasa con muchas otras especies de grupos diversos, es la desaparición del hábitat. Pero también en el caso de los polinizadores es muy importante y está asociado a mucho manejo del medio natural el uso de fitosanitarios, ¿vale? Tanto en campos agrícolas como también en ciudades, pero es una gran problemática que afecta mucho a los polinizadores. Nosotros hemos centrado nuestras actuaciones en esos 4 puntos que estáis viendo.
O sea, hemos intentado hacer una restauración del paisaje en las áreas que hemos considerado óptimas dentro de todos los espacios incluidos dentro del proyecto Arco Verde. ¿Para qué? Pues básicamente para aumentar la disponibilidad de flores que hay en el medio silvestre y periurbano, para maximizar la disponibilidad de recursos de nidificación y oposición, y también considerábamos muy importante trabajar en la labor de sensibilización y divulgación, por eso nos parecen tan interesantes cursos como el que estáis haciendo, ¿vale? En concreto, lo que nosotros hemos propuesto para Arco Verde pues son dos tipos de reservas. Unas serían más generalistas, que son las reservas que llamamos para polinizadores, en las cuales nos hemos centrado pues, en favorecer los recursos de alimentación y de anidamiento, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues si ya hemos dicho que los polinizadores se alimentan de partes de flores, lo que hacemos para facilitar o aumentar los recursos de alimentación es hacer una selección de especies vegetales, todas autóctonas, por supuesto, especies vegetales que son grandes productoras de néctar y polen, que florecen en amplios periodos y, por supuesto, que han sido seleccionadas en base a criterios ecológicos y biológicos. O sea, son especies vegetales adaptadas al clima, adaptadas al suelo. Por supuesto, de cada zona se han elegido especies que, si no están, debieran estar, y que su falta o su escasez hace pues, que no tengamos ese número de polinizadores que sería lo ideal o lo esperable, ¿de acuerdo? También pensamos que es muy interesante, aparte de hacer restauración con esta selección de especies vegetales, consideramos interesantísimo permitir que se desarrolle la vegetación silvestre que haya en estas zonas, por supuesto. Para favorecer los recursos de nidificación, lo que hemos hecho es plantear la colocación de estructuras de madera, tocones de madera, que favorezcan la nidificación de abejas solitarias, tocones, como estáis viendo en la foto, en los que se taladran diferentes agujeros con diferentes diámetros para favorecer la nidificación del mayor número de especies posibles. Muy importante también son las áreas de suelo desnudo, sobre todo en áreas de espacios que estén en zonas más periurbanas, porque no se conservan tantas áreas de suelo desnudo que puedan ser aprovechables por otro tipo de abejas silvestres, que no necesitan cavidades como las anteriores, sino que tienen hábitos más excavadores y utilizan estas áreas de suelo desnudo para realizar sus galerías subterráneas. Son el mayor porcentaje de abejas silvestres y son las menos favorecidas cuando se plantean recursos de nidificación de este tipo, el que os he comentado antes de hoteles. Entonces nos parecía también muy interesante en zonas en las que no haya de forma natural estas áreas desnudas, pues promoverlas. Son para especies de abejas de familias como las que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Imagino que también tenéis una charla de diversidad de abejas, o sea que os hablarán en concreto pues, de estas familias de melítidos, alítidos y colétidos. También hemos propuesto que se promueva la acumulación de restos de poda o acumulación de madera muerta, porque permite, por un lado, la nidificación de especies de abejas carpinteras como las xilocopas, pero también promueve el desarrollo de las larvas de ciertos escarabajos florícolas que son importantes para la polinización. El otro tipo de reservas que os comentaba son las reservas que son más especiales para mariposas, para este grupo en concreto. Y son más especiales porque en este caso la selección vegetal que hemos hecho ha sido de plantas nutricias. Las plantas nutricias son las plantas en las cuales los adultos ponen los huevos y en las cuales se desarrollan las larvas y se alimentan de ellas, ¿vale? La selección de especies vegetales que hemos hecho pues ha sido eligiendo ciertas especies de mariposas pues, que están en un grado de amenaza o catalogadas, o que suelen ser especies raras o poco comunes.
También hemos seleccionado especies vegetales, igual que para el resto de polinizadores, para que sirvan de alimento a los adultos, como os he comentado antes, pues especies que producen gran cantidad de polen y de néctar. Estas plantas nutricias de mariposas, como os podéis imaginar, son numerosísimas. Hemos hecho una selección, como ya os he dicho, en base a estas especies de mariposas que hemos elegido, y ahí tenéis un pequeño ejemplo, porque si no podría estar mucho tiempo hablando de especies vegetales, pero hay un poco de todo. Se han seleccionado árboles y arbustos y también especies herbáceas. También quería resaltaros, porque me parece importante, como os he dicho antes ya, nos resulta interesantísimo la proliferación de especies vegetales silvestres que se reproducen de manera espontánea y que en muchos casos hemos denominado malas hierbas, pero que de malas hierbas nada, porque permiten y son plantas nutricias también de muchas especies de mariposas, como las que estáis viendo en esas imágenes. Y por otro lado, también hemos propuesto que, aparte de estas actuaciones puntuales en las reservas de mariposas, se favorezca la presencia de determinadas especies vegetales, pues a través de reforestación o de siembras puntuales, para favorecer también otras especies en concreto. No solo hemos hecho recomendaciones y hemos propuesto el diseño y la ejecución de estas reservas, sino que también queríamos que se hiciese un poco una revisión del manejo y de la gestión que se hace ahora mismo sobre todo de estas áreas y espacios de interés más periurbanos, sobre todo en cuanto al tema de las podas, de las siegas, dado que nosotros queremos promover la presencia como alimento de flores. No tiene sentido que podemos o seguemos las especies herbáceas cuando tienen flor, ¿vale? Entonces sí que también hemos hecho recomendaciones en este sentido para adecuarlas o reducirlas, o hacerlas en los periodos en los que los polinizadores se vean menos perjudicados, ¿vale? Por supuesto, hemos propuesto la eliminación del uso de fitosanitarios para el manejo de todo tipo de áreas con vegetación silvestre. Si se tienen que utilizar porque no quede más remedio, pues preferiblemente que sean plaguicidas biodegradables, o que se eviten sí o sí los aerosoles y más en época de floración, porque ahí sí que van a estar afectados los polinizadores de una manera muy directa. Y también hemos propuesto pues que la producción o que la adquisición de la planta que se utilice para todas estas restauraciones pues sea ecológica y lo más sostenible posible. También hemos recomendado que no se utilicen colmenas de Apis mellifera como medida de conservación, puesto que favorecen polinización, sí, pero no es una medida de conservación de polinizadores silvestres. Si promovemos el uso de colmenas en estas áreas más silvestres, estamos metiendo una gran cantidad de individuos de abejas de una sola especie, y directamente van a hacer competencia, van a producir una gran competencia con todos los polinizadores silvestres que tengamos en el área. Por lo tanto, como medida de conservación de polinizadores silvestres, no lo recomendamos, o sea, lo desaconsejamos totalmente. Y hasta aquí, espero, aunque haya sido rápido, haberme explicado con claridad y que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra atención.